Bendición por la Torá. Barú atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar bano mikol ha'amin benatan lanu torato. Barú atah Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim, nuestro Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torá. Bendito eres tú, Eterno, que nos da la Torá. Amén. Bueno, hermanos, en el nombre de nuestro Adón Yeshua Hamashia, en este día vamos a estudiar el salmo que nos corresponde. En este día es el Salmo 118. Me corresponde en este día del verso 10 al 20. Y este salmo nos habla sobre acción de gracias por la salvación recibida de Adonai. Cuando dice acción de gracias, es maravilloso, porque siempre debemos de estar agradecidos. Y por eso es que cada vez nosotros decimos gracias, Eterno. Un ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana, despertamos, decimos gracias, Eterno, porque nos has dado un día más de vida. Nos has dado salud para levantarnos. Gracias, y damos siempre gracias. Cuando comemos nuestros alimentos, también al terminar nuestros alimentos, hacemos la oración dándole gracias a Él porque hemos comido y nos hemos saciado, ¿verdad? Siempre, cada vez que estoy comiendo y termino mi comida, me acuerdo de hacer la oración en agradecimiento porque he quedado bien con el alimento que Él me ha dado. Cuando estamos enfermos y hemos sido sanados, le decimos gracias por esa sanidad en mi cuerpo, en mi vida. Cuando llegamos de viaje de algún lugar, decimos gracias porque me has traído en paz y en seguridad nuevamente a mi casa. Cuando llegamos del trabajo, gracias, me has guardado en el trabajo y durante el camino, sobre todo en la ciudad de Bogotá, que hay tanto peligro y que escucha uno tantas noticias de todo lo que sucede, y que llegue uno a la casa por la noche, por la tarde, gracias, Eterno, porque me has traído nuevamente a mi hogar. Es una manera de agradecerle al Eterno por todas las cosas que de Él hemos recibido. Entonces, hay muchas formas de agradecimiento al Todopoderoso. Pero en esta mañana vamos a mirar en la acción de gracias por la salvación, que también por la salvación que hemos recibido de parte de Adonai. ¿Sí ven? Entonces, el tema de hoy es acerca de darle gracias realmente por esa obra tan maravillosa, que realmente no tenemos palabras para expresarla o decirla acerca de esta maravillosa obra que el Eterno ha hecho en cada uno de nosotros. Voy a leer estos 10 versos y después vamos a seguir con la enseñanza de lo que vamos a tratar hoy sobre darle gracias a Él por la salvación recibida. Voy a leer desde el del verso 10 del capítulo 18 al 20 y dice: las naciones, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Adonai yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Adonai yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Adonai yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayese, pero me ayudó Adonai. Entonces dice el verso 14, mi fortaleza y mi cántico es Adonai.
Él ha sido por salvación. Nos ha librado de todas estas cosas. Está dando la ilustración el salmista David. Dice, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Quiere decir que en nuestras casas debe de haber esa voz de júbilo, o sea, de alegría y de salvación. Hay en las tiendas de los justos. La diestra de Adonai hace proezas. La diestra de Adonai es sublime. La diestra de Adonai hace valentías. Dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Adonai. Me castigó gravemente Adonai, mas no me entregó a la muerte. Abrirme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré a Adonai. Esta es la puerta de Adonai, por ella entrarán los justos. Entonces, dice el salmista que aunque se han levantado tantas cosas que han venido, en el nombre de Adonai, Él las ha podido vencer. O sea, la salvación de todas estas circunstancias que han venido sobre Él ha sido Adonai. Entonces miramos el salmo que habla sobre la salvación viene de Adonai. Y así es que por eso cuando el pueblo de Israel salió de Misrayim o de Egipto, miramos bien que estaban cautivos. Por eso cuando decimos salvación es porque hemos sido liberados de la esclavitud. Hemos sido liberados. También hay el salmo que leímos el miércoles que di la enseñanza sobre, también hablábamos sobre la acción de gracias también que nos libró de la muerte. Entonces, es un salmo que nos habla sobre la liberación, la salvación, dándole gracias a Él, porque cuando nosotros decimos salvación, es porque Él nos ha librado de la esclavitud. Y eso sucedió cuando el pueblo salió de Egipto. Sabemos que allí estaban cautivos por Faraón. Faraón es un símbolo de Satán y miramos que Misrayim o Egipto es un símbolo de Babilonia o de esclavitud, donde el pueblo estaba esclavo. El Eterno dice la Escritura que con mano fuerte y brazo extendido, o sea, con amor, con misericordia, sacó a su pueblo de allí. Y en el capítulo 14, pues no voy a hacer todo porque ustedes saben que estos capítulos son largos, pero en el verso 14, el verso 30, cuando ellos pasaron el mar al otro lado, entonces el verso 30 dice, así salvó, mire, la salvación viene de Adonai, así salvó Adonai aquel día a Israel de la mano de los egipcios, o sea, de la esclavitud. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Adonai ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Adonai y creyeron a Adonai y a Moche su siervo. Entonces, así salvó. Ustedes saben que allí hubo, vamos a decir, algo especial. Si nosotros comenzamos a estudiar desde que comenzó el mensaje de Moche allá en Misrayim, hablándole al rey y hablándole al pueblo, porque el pueblo pues estaba poco convincente y él le tocó convencer al pueblo y hablarle al rey, y el Eterno se manifestó en grandes maravillas para que su pueblo saliese. El pueblo salió de Egipto por la mano poderosa del Eterno. Él salvó a su pueblo de la esclavitud,
miramos que le entregó a su pueblo sus leyes, su Torá, sus instrucciones para que el pueblo las obedeciera. Miramos que la escritura, la palabra del Eterno, aquí miramos que son profecías, miramos que son profecías desde el principio hasta el fin, y que hay profecías que ya se cumplieron, hay profecías que en la actualidad se están cumpliendo y hay profecías que se van a cumplir, pero que están escritas aquí en su Torá y que todas tienen su cumplimiento a su debido tiempo. Y así es que entonces él entregó su Torá a su pueblo, hizo un compromiso con él en el monte Sinaí. En el capítulo 28 del libro de Deuteronomio encontramos allí dos consecuencias que hay. La primera, las grandes bendiciones que el pueblo tenía si obedecían la Torá, sus leyes, mandamientos y estatutos. Ellos duraron un gran tiempo, aunque un poco testarudos y bueno, pero obedeciendo. Y del verso 15 en adelante del capítulo 28 encontramos las consecuencias también si no la obedecen. Llegó el tiempo, después del mandato de Salomón, que el pueblo se expatrió. Y siempre miramos que por mano de Efraín, el pueblo se dividió en dos casas, la casa de Israel, la casa de Judá, e Israel se fue con sus 10 tribus dirigidas por Efraín y miramos que ellos se olvidaron de la Torá, quebrantaron y se olvidaron de todo y fueron mezclados entre las naciones, se esparcieron entre las naciones. En otras palabras, se volvieron gentiles. Y la otra casa, que es Yahudá, quedó allí en Jerusalén. Ahí fue lo que nuestro Mesías le habló en una parábola al pueblo, hablando acerca de sobre el hijo pródigo, los dos hijos. El menor, Efraín, se fue de su casa. El mayor, Judá, quedó en su casa. Allí miramos esa parábola tan bonita, queriendo hablar acerca de las dos casas. Efraín, el hijo menor, se fue. Judá, el hijo mayor, quedó en casa. Los que se fueron, como no obedecieron las leyes del Eterno, entonces quedaron cubiertos bajo lo que dice el capítulo 28 del verso 15 en adelante, bajo maldición. Por eso cuando Pablo dice que estábamos bajo maldición, era porque el hombre, el pueblo, había infringido la Torá. Y al infringir la Torá, entonces nos trae maldición. El pueblo quedó bajo maldición. Entonces, a causa de eso, ustedes miran las consecuencias que ellos tuvieron. Los cogieron, los llevaron cautivos para un lado, para otro, y se esparcieron entre todas las naciones debajo de la tierra. Allí se mezclaron entre los gentiles y perdieron la identidad. Pero como el Eterno había hecho una alianza con nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, al ver que el pueblo
se había ido, las 10 tribus, él a través de los profetas como Jeremías, Isaías, Ezequiel, vea, muchos de los profetas profetizaron acerca de la nueva redención que iba a tener aquel pueblo que se había ido. Aunque estaban bajo maldición, ahora vamos a ver más adelante, estaban sufriendo las consecuencias de esto. Nosotros miramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, 44, en muchos textos de Isaías habla mucho sobre el amor del Eterno hacia Israel. Entonces en el capítulo 43 dice que Adonai es el único redentor. ¿Qué necesitaban aquellas ovejas perdidas que estaban bajo la maldición? Un redentor que los pudiera librar de esa maldición. Entonces, dice, todo este capítulo, ustedes lo van a leer si quiere, anótenlo, en el capítulo 43 tiene 28 versículos, es muy hermoso, pero no lo voy a leer todo por el tiempo va corriendo, voy por mi camino. Dice, vosotros, voy a leer del verso 10 en adelante. Vosotros sois mis testigos, le dice al pueblo, dice Adonai, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Oiga, diciéndole al pueblo a través del profeta, recuerden que yo los he escogido a ustedes, aunque se han ido, aunque están dispersos, a ustedes los escogí yo, para que ustedes me conozcan y para que ustedes entiendan que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Elohim, ni lo será después de mí. ¿Sí ve? Y les dice, él comienza a mostrarles. En otras palabras, siempre los profetas hablan mucho sobre la unicidad, el creer que hay un solo Elohim. ¿Por qué les recalca esto? Porque es el primer mandamiento. Cuando a Yeshua le preguntan cuál es el primero y más grande mandamiento, él dice, oye Israel, Yahvé nuestro Elohim, Yahvé uno es. ¿Sí ve? Entonces él comienza a recalcarles al pueblo, aunque estaban desviados, a darles a reconocer que él es el único, que él es el todopoderoso. Y él dice que antes de él no ha sido formado Elohim, ni lo será después de mí. Yo a veces pienso, estaba mirando estos días por ahí en el celular, en WhatsApp, y estaba mirando grandes contiendas que hay entre el cristianismo. Hay un sector del cristianismo que creen en la unicidad, hay otro sector que cree en la Trinidad. Y miraba yo cómo entre ellos el uno es una cosa y el otro otra, el trinitario mostrando que habían tres y el unicitario que era uno solo. Entonces, y mirando lo que dice la Escritura, no sé qué pasa, cuando él dice para que creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Elohim, ni será después de mí. Entonces el verso 11 dice, yo soy Yahvé, y fuera de mí no hay quien salve. Aquí donde quiero hacer énfasis, hay un solo Salvador, no hay dos salvadores. Hay un solo redentor, hay un solo redentor. Y ese redentor es Adonai. Hay un solo salvador y ese salvador es Adonai. Él dice, yo anuncié y salvé. ¿Sí ve? Él salvó. Él no mandó a ningún otro, porque él dice que no conoce a otro fuera de él. Y no mandó a otro porque dice que antes de él no fue formado otro, ni lo será después de él. Entonces, ¿a quién mandó si no hay otro, ni lo conoce?
Él no conoce otro Elohim fuera de él. Por eso él es el Redentor y él es el Salvador. Dice, yo, Adonai, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Elohim ajeno. Vosotros sois mis testigos, dice Adonai, que yo soy Elohim. Antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Vio? Ahora dice, así dice Adonai, Redentor, Él es el Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros se envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves de los que se gloriaban. Entonces dice que Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Redentor. Y también dice que Él es nuestro Rey. No hay dos reyes, un solo Rey, y Él es el Rey. No hay varios dioses, hay un solo Elohim, el único. Dice, yo soy el único. No hay varios Salvador, hay un solo Salvador. Y dice, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces Él está hablándole al pueblo. Y en el capítulo 35 nos da a entender acerca de la redención de este libro de Isaías. También dice futuro glorioso de Sión, hablando acerca de la misericordia de él. Dice, no voy a leer todo el capítulo porque no nos queda el tiempo, pero voy a leer del verso 3 al 6. Dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Elohim viene. Oiga, Él viene. Está hablando de una profecía del futuro. Él viene. Él ya llegó, pero cuando el profeta habló estas palabras todavía no había venido. Dice, vuestro Elohim viene con retribución, con pago. Elohim mismo vendrá y os salvará. Él mismo viene porque Él es el Salvador. Él no manda a otro porque no hay dos salvadores ni tres salvadores. Hay un solo Salvador, hay un solo Redentor. Entonces, ¿quién es el que viene a salvarnos, a redimirnos como Redentor? Él mismo. Entonces, Él dice, decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Elohim viene con retribución, con pago. Elohim mismo vendrá y os salvará. Y ahora lo que dice el verso 5. Entonces, oiga, cuando Él venga a salvarnos, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vamos a leer hasta aquí porque esto sigue el pasaje, pero el tiempo es corto. Y este pasaje se cumple cuando Él viene. Dice que Él mismo vendrá y nos salvará. Ahora miramos aquí cuando Él vino. Cuando Él vino, entonces hay una pregunta. Johanán, o sea, Juan el Bautista, escuchó hablar de Yeshua. Por eso decimos, Yeshua es Adonai. Porque Yeshua vino a salvarnos. Y si Yeshua fuera diferente a Adonai, entonces serían dos salvadores. Y la Escritura dice que no hay dos salvadores. Yo mismo iré y os salvaré.
Él no envió a ninguno a salvarnos, porque el que hizo los pactos y las promesas con su pueblo fue Adonai. No fue otro fuera de él. Entonces, él mismo era el que venía a redimirnos de esa maldición en la cual estábamos a causa de la desobediencia, de haber quebrantado la Torá. Entonces, cuando Juan el Bautista escucha de Yeshua y él es un hombre conocedor de la Torá, y él dice, el capítulo 11 del libro de Mateo, del 1 al 6, no más voy a leer hasta ahí, porque es largo. Dice, cuando Yeshua terminó de dar instrucciones a los 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Johanán en la cárcel los hechos de Yeshua, le envió a 2 de sus discípulos. ¿Y para qué los envió? Para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondió Yeshua y le dijo, id y haced saber a Juan o a Johanán las cosas que oís y veis. ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás viendo? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Aquí, en este pasaje de Mateo, se estaba cumpliendo la profecía de Isaías en el capítulo 35 de Isaías y también en el capítulo, me parece que 61, también de este mismo libro de Isaías, también habla acerca de este pasaje. Entonces miramos que el cumplimiento, por eso aquí dice, vendrá y os salvará. Y cuando Él venga, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Ahí comienza a decir. Y aquí, cuando le preguntan, cuando le manda a preguntar Juan o Johanán, él dice, dígale a Juan. Juan sabía. Juan era un gran conocedor de la Torá y Juan pensó, Dios, ¿verdad? El cumplimiento de las profecías. Aquí se está cumpliendo. Aquí vino Adonai a su pueblo, vino a su pueblo, vino a visitarlo. Él mismo vino, porque él mismo fue el que hizo la alianza con su pueblo y él tenía que venir a redimir a este pueblo. Y así es que escuchamos, por ejemplo, tenemos mucho de qué hablar sobre esto. El tiempo corre, pues solamente es como un resumen acá. Pero miramos que cuando que hay un tema también, pero no lo vamos a tratar, y es en el libro de Mateo, capítulo 1, verso 18. Pero no voy a leer todo el capítulo porque es que aquí habla, por ejemplo, acerca de el nacimiento de Yeshua. Hay muchas personas que enseñan o piensan que Yeshua nació siendo engendrado por Joseph. Y por eso para muchos Yeshua es simplemente un hombre. Pero si nosotros leemos este pasaje y algo otros más, dice que Yeshua no fue engendrado por voluntad de varón, sino que fue engendrado por el Ruach HaKodesh. Y por eso fue cuando Joseph fue a tomar a María por esposa
y vio que estaba embarazada y que él no había tenido ninguna relación con ella, él sintió celos y quiso dejarla secretamente. Pero fue cuando él pensó dejarla, le vino un ángel y le dice, verso 20, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Adón le apareció en sueños y le dijo, Joseph, hijo de David, no temas en recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Rúa Hacoés es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Yeshua. ¿Por qué? Porque él salvará, es salvador, al pueblo de sus pecados. ¿Sí ven? Entonces, Yeshua no fue engendrado por voluntad humana o por Joseph. Él sintió celos. Él tuvo una revelación acerca de esto. Y María también, cuando el ángel se le acercó y le anunció, ella dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Entonces viene el mensaje del ángel. Entonces miramos, dice, porque él salvará. Aquí viene el Salvador. ¿Sí? Él salvará al pueblo, no al mundo, sino al pueblo de sus pecados. Y miramos entonces algunos personajes que estuvieron en la infancia de Yeshua, hombres muy, vamos a decir, consagrados al Eterno. ¿Sí? Ellos vieron allí algo maravilloso que lo expresaron. Y encontramos en Lucas el capítulo 2. Voy a leer el verso 25 y dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo, piadoso, vea que el hombre era un hombre temeroso a la Torá porque era justo y esperaba la consolación de Israel. Él esperaba la consolación que es la redención de Israel. Él tenía esa esperanza que el Eterno iba a tener redención para su pueblo. Y él dice que él esperaba la redención o consolación de Israel y el Ruach HaKodesh estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Ruach HaKodesh que no vería la muerte antes que viese al ungido del Adón. Y movido por el Ruach vino al templo, y cuando los padres del niño Yeshua lo trajeron al templo para hacer conforme al rito de la Torá, él lo tomó en sus brazos y bendijo a Elohim diciendo, ahora, Adón, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. ¿Por qué? Porque han visto mis ojos tu salvación. ¿Sí ve? Allí estaba la salvación para el pueblo de Israel. No temas, yo iré y os salvaré. Qué maravillosa palabra esta, al saber acerca de la salvación. Y siempre miramos más adelante que Él dio su vida. Allí en un madero derramó su sangre como un cordero para redimir a su pueblo, para sacarnos de la maldición a la bendición. Y allí Él entregó su vida. Y esto me hace acordar de un dogma que leí hace muchos años. De una vez había una familia en una nación donde existe la pena de muerte por medio de fusilamiento. Y había un hombre que tenía 3 hijos y su esposa, pero él había cogido malos caminos.
con algunos compañeros. Y en esa nación, la persona que matara, robara, hiciera algo infringiendo las leyes de ese país, era muerto. No había perdón ni nada. Era fusilado. Entonces aquel hombre fue cogido preso cometiendo uno de estos errores y fue llevado allí donde colocaban a las personas para ser fusilados, y él llegó allí amarrado de las manos. Al frente estaba su esposa llorando con sus 3 niños, llorando. Pero en medio de los soldados que tenían las armas para disparar, había un soldado, y él era huérfano, no tenía ni papá ni mamá, él no tenía nada. Y él se puso a mirar el cuadro de esta familia, de esta mujer y de estos niños llorando, y él se conmovió. Y fue y habló con sus superiores y le dice: yo quiero morir en lugar de este hombre. Pero ¿cómo? Si usted no ha cometido ningún error, dijo, llevo la culpabilidad de él. Así no haya cometido ningún error, llevo la carga de él. Porque él sintió amor, misericordia por este hombre a causa de su familia. Bueno, hubo bastante allí discusión hasta que lo último aceptaron. Y él allí lo amarraron, soltaron a la persona que estaba allí condenada a morir. Y cuando lo soltaron, su esposa y sus hijos corrieron y lo abrazaron al papá. Y lloraban allí y miraban a aquel hombre, quien estaba amarrado iba a morir por causa de él sin haber cometido ningún mal. Pero este hombre, cuando vio esta familia allí, sus hijos alegres y su esposa y esta familia, los volteó a mirar y dio una sonrisa, el hombre, y cabeció. Allí murió el hombre aquel. Y aquella familia nunca en su vida se olvidaron de lo que este hombre había hecho. Y este hombre cambió inmediatamente. Vio que había tenido una oportunidad y que si volvía a cometerlo, ya no iba a haber quien hiciera esto. Entonces cambió su vida y comenzó a trabajar con su familia. Toda su vida lo recordaron. Esa es la obra de nuestro Salvador. El que no cometió pecado, el inocente, se hizo culpable por su pueblo, que fue el que transgredió la Torá. Y allí, en un madero, dio su vida por nosotros. Y nosotros entonces, por eso es que el tiempo corre, pero Pedro dice que hablando acerca de esto que estoy hablando, en el capítulo 2, 37 y 38 dice que la gente al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Kefas y a los hermanos, entonces ¿qué haremos? Y entonces Kefas le dicen, pues arrepiéntase y suméranse en el nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach para el perdón de sus pecados y reciban el Ruach HaKodesh. Por el sacrificio de nuestro Salvador, ahora somos libres. Entonces dice Pablo, recordando esto, en el libro muy conocido y que muchas veces, ya para terminar, lo leemos, dice Pablo en el capítulo 2, el verso 12. Al 22 dice, en aquel tiempo, hablando de nosotros, hablando del hijo menor, el hijo pródigo, él volvió a su casa, nosotros estamos regresando a la casa, pidiéndole perdón. Eso fue lo que dijo el hijo menor allá, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo.
hazme siquiera como uno de tus jornaleros. Cuando llegamos allí arrepentidos delante de la presencia del Eterno, Señor, no soy digno, pero su misericordia nos acoge. Entonces Pablo dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, alejados, porque se habían alejado de la ciudadanía de Israel, porque habían perdido su identidad, ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Elohim en el mundo. Pero ahora, en el Mesías Yeshua, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Mesías. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, el hijo mayor y el hijo menor, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en la carne las enemistades de la Torá, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante el madero reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Va a llegar un día en que ya no va a haber esa enemistad entre nuestros hermanos mayores y los menores, sino que vamos a unirnos en un solo pueblo. Y vino y anunció las buenas nuevas, la paz a vosotros que estaban lejos. Nosotros estábamos lejos, y los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos a los otros tenemos entrada por un mismo rúa al Padre. Así que ya no somos extranjeros, ya no me siento extranjero, ni al benedizo, sino conciudadano de los santos y miembros de la familia de Elohim. Por eso dije, somos el pueblo de Israel. Ya no nos sentimos extranjeros. Por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, el Salvador, que es el mismo Adonai, nos reconcilió para que llegáramos nuevamente, que estábamos alejados de la ciudadanía, sin esperanza. Íbamos sin saber para dónde íbamos, ahora ya sabemos hacia dónde vamos. Qué hermosa es esta palabra. El reconocer que no hay sino un solo Elohim, un solo Salvador, un solo Redentor, un solo Rey. Y si siguiéramos estudiando, Él es nuestro pastor, Él nuestra guía, nuestra luz. Él es el todo para nosotros. Y por eso en esta mañana, esa es acción de gracias por la salvación que Adonai ha hecho con cada uno de nosotros. Ahora la palabra, ¿está usted agradecido porque el Eterno le ha salvado? Lo ha sacado de Egipto, lo ha sacado de donde estaba y lo ha traído a su pueblo. ¿Está agradecido usted con el Eterno? Que podamos decir, gracias, poderoso Rey, por tus grandes maravillas. Realmente, antes de conocer, cuando andaba ambulando por el mundo, no conocía nada de estas cosas, aunque leía tu palabra. Pero ahora entiendo. Gracias, Eterno, porque tú eres nuestro Salvador. El único. No hay más ni en el cielo ni en la tierra quien nos pudo salvar, nuestro Redentor, que pudo justificar nuestras vidas. Gracias, Padre, y que cada día sintamos ese amor, como aquella familia sintió con aquel soldado que murió en lugar de aquel hombre pecador. Y así nosotros, Padre, reconozcamos ese gran sacrificio que hiciste allí en el madero para perdonarnos y para reconciliarnos contigo mismo.
Gracias. Muchas gracias, Padre. Que nunca nos cansemos de decirle gracias. Muchas gracias. Amén. Amén.